Dios te bendiga, mi querido amigo o amiga, donde quiera que te encuentres, que la paz del Todopoderoso permanezca siempre en tu corazón. Hoy te quiero hablar de una pequeña historia que vemos aquí en la Biblia, pero antes de hablarte de esta historia, quiero que sepas que Dios es un Padre muy bueno y el anhelo de Dios es bendecirnos y el anhelo de Dios es que cada uno de nosotros nos vaya bien en la vida. El anhelo de Dios es que nosotros tengamos siempre alimento en nuestra casa, tengamos siempre las bendiciones rebosando en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos. Eso es el anhelo del Padre, eso es el anhelo de Dios, que nosotros estemos siempre bendecidos y Él nos bendice. Gracias al Dios Todopoderoso, que Él siempre está al pendiente de nosotros y nos bendice en gran manera. Pero una cosa sí, y esto sí no te va a gustar, lo que te voy a decir en este momento, que no seas tú uno más que se aleja de Dios por las bendiciones. Porque hoy en día vemos esto, que mucha gente Dios lo ha bendecido en gran manera. Mucha gente Dios le ha dado todo. Sin embargo, se han olvidado quién es el que le ha dado las bendiciones. Nos hemos olvidado de nuestro Padre. Nos hemos olvidado que por Él estamos donde estamos. Que por Él tienes lo que tienes. No es por tus capacidades, no es por tus estudios, no es por tu habilidad, no, es más, Dios te dio la habilidad, Dios te dio la oportunidad de prepararte, Dios te ha dado todo. Si hoy tienes lo que tienes es por el amor y la misericordia de Dios. Por lo tanto, no seas tú uno más que ha dejado de perseverar, que se ha olvidado de Dios. Porque muchos, y eso lo sabes, y yo lo sé, lo sabemos, que mucha gente se ha ido atrás de las bendiciones. Ya no tiene tiempo para adorar el Dios de los cielos. Ya no tiene tiempo muchas veces de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque cree que ahí está su seguridad, ahí está su futuro con las cosas materiales que él tiene. Pero muchas veces no es así. Hoy te quiero hablar sobre esta historia y esta historia te va a impactar mucho, así como a mí me impactó también al leerla. Y es muy importante que nosotros veamos esto para que no vas a decir o no van a decir ustedes que es una mentira, que es un cuento o que es un pasatiempo lo que quiero hacer yo. No, aquí vamos a hablar lo que es. Aquí vamos a hablar lo que Dios piensa, lo que Dios hace y lo que Dios no le gusta que nosotros hagamos. Aquí vamos a leer una pequeña historia en el libro de Daniel capítulo 5. Yo creo que si tú lo sabes. Eh, Vamos a hablar un poquito del rey Belsasar. Dice que el rey Belsasar es poderoso, fue un hombre poderoso y él llegó a ser grande, llegó a tener dominio, llegó a tener todas las posiciones, todo lo que él tenía, lo llegó a tener, porque Dios así lo permitió, porque Dios así lo decidió, que él tuviera todo, que él llegara a ser rey, porque él fue el sucesor de Nabucodonosor. Entonces, cuando Nabucodonosor murió, él tomó el lugar de rey, en otras palabras, de presidente, por decirlo ya en estos tiempos. Y él gobernó, y él tenía todo. Sin embargo, hizo algo que no le pareció nada de bien a Dios, porque a Dios le debemos de respetar. Y si algo nosotros no nos gusta de los demás, debemos de respetar.
Porque muchas veces hay personas que adoran a Dios, alaban a Dios, y como nosotros no nos gusta, comenzamos a hacer cosas que no está bien. Pero vamos a ver, no quiero salirme del tema, sino que vamos a enfocarnos a lo que es por qué muchas veces nosotros entra el orgullo, nos enaltecemos mucho cuando nosotros ya tenemos muchas posiciones. Vamos a leer esta pequeña historia y cómo le fue después a Belsasar. Dice, entonces trajeron a Daniel delante del rey y el rey le preguntó, ¿eres tú ese Daniel, uno de los cautivos traído de Judá por mi antecesor, el rey Nabucodonosor? Preguntó él, ¿va? He aquí que el espíritu de los dioses vive en ti y tienes mucha percepción, entendimiento y sabiduría, le pregunta el rey Belsasar. Mis sabios y mis brujos han intentado leer las palabras escritas en la pared y explicarme su significado, pero no pueden. Me dicen que tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si eres capaz de leer estas palabras y explicarme el significado, te haré vestir con mantos púrpuras propias de la realeza y recibirás una cadena de oro en el cuello. Serás el tercero en importancia en el reino. Daniel respondió al rey. ¿Qué respondió Daniel al rey? Su majestad, guarde sus regalos o déselos a otra persona. Igual le diré el significado de lo que está escrito en la pared. El Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor a su antecesor Nabucodonosor. Lo hizo tan poderoso que la gente de toda raza, nación y lengua temblaban de temor ante él. El rey mataba a quienes quería matar y perdonaba a quienes quería perdonar, honraba a quienes quería honrar y humillaba a quienes quería humillar. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenó de arrogancia, le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria. Fue expulsado de la sociedad humana. Se le dio la mente de un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes. Comió pasto como el ganado y, y lo mojó el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo y designa a quien Él quiere para que los gobierne. Versículo 22. Oh Belsasar, ya Daniel está presentando a Belsasar. Usted es el sucesor del rey y sabía todo esto, pero aún así no le ha humillado. Todo lo contrario, usted no se ha humillado. Todo lo contrario, usted desafió con soberbia al Señor del cielo y mandó traer ante usted mandó traer ante usted estas copas que permanecían al templo. Usted, sus nobles, sus esposas, sus concubinas, estuvieron bebiendo vino en estas copas mientras rendían culto a dioses de plata, de oro, bronce, hierro, madera y piedra. Dioses que no pueden ver, ni oír, ni saber absolutamente nada. Pero usted no honró al Dios que le da el aliento de vida y controla su destino. El Dios que le da aliento de vida y controla su destino. Así que Dios envió esta mano para escribir el mensaje. Este es el mensaje que
que se escribió Mené, Mené, Tekel y Parsim. Y el significado de las palabras es la siguiente. Aquí va. Mené significa contado. Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. Takel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Parsim significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. El significado de lo que vio él en la pared. Entonces, por orden del rey Belsasar, vistieron a Daniel con mantos púrpuras, le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero de importancia en el reino. Esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia. Rey de Babilonia, dice. Entonces lo que vemos aquí, vemos claro bien esta historia. Sabemos perfectamente que Dios le dio todo. Sin embargo, cuando él comenzó a desobedecer o cuando él comenzó a meterse donde no debía meterse, porque hay cosas que son consagradas para Dios. Y aquí podemos entrar también en una iglesia, cuando una iglesia comienza a tocar cosas que han sido consagrados para Dios, por ejemplo, las ofrendas, por ejemplo, los diezmos. Si esa persona lo fue consagrar ante Dios, y si alguien lo saca y lo da un mal uso, ten por seguro que las consecuencias vienen tarde, temprano las consecuencias vienen sobre aquella persona que tomó lo sagrado, lo consagrado, o más que todo lo consagrado para Dios. Y el rey Belsasar eso hizo. Las copas estaban consagradas para Dios. Sin embargo, él los usó. ¿Por qué? Porque se sintió que él tenía poder y que él podía hacer lo que quería hacer. Cuando él mismo sabía qué le sucedió al rey Nabucodonosor antes que él muriera. Porque se enalteció su corazón. La arrogancia entró en él y por eso Dios lo humilló. Nabucodonosor anduvo en la montaña. Después de estar en un palacio, después de tener todo, él andaba comiendo pasto, según dice la palabra. ¿Por qué? Porque él se olvidó de quién le había puesto ahí. Parece que uno piensa que no, yo me gané porque yo tengo mucha habilidad o yo tengo mucha influencia sobre la gente o porque yo tengo ese desenvolvimiento en palabras o yo soy muy inteligente. Muchas veces no es porque tú eres, sino que porque Dios ha puesto en ti eso. Y eso debemos de reconocer que Dios es el quien nos da todo, es el quien nos da el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento de todo. Él nos da. Pero cuando nosotros dejamos a Dios afuera de lo que es en nuestra vida, es cuando comienzan las consecuencias, comienza el sufrimiento, por decirlo. Así es que si Dios te ha bendecido, si Dios te ha dado todo lo que tú tienes, dale siempre gracias a Dios. Busca el camino de Dios, lee la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, aunque apenas, pero hay que darle siempre, aunque con mucha dificultad, con mucha lucha, pero hay que seguir el camino de Dios porque Él nos da todo. Él es el que da las provisiones, Él es el que abre puerta para que puedas tener un buen negocio, para que puedas tener éxito en todo. Él es el que lo da todo. Pero muchas veces ya cuando tenemos todo, se nos olvida quién nos ha dado. Se nos olvida
que Dios es el que ha permitido que nosotros tengamos lo que tenemos hasta el día de hoy. Así es que esa historia no suceda en tu vida. Si algo no está bien en ti porque tienes muchas ocupaciones o ya no tienes tiempo para darle gracias a Dios o para meditar en su palabra, es tiempo que lo hagas. Porque si no, te estás olvidando de Él y tarde o temprano vas a sufrir la consecuencia. Porque apartados de Cristo Jesús, nada somos, nada podemos hacer, así dice Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la razón que nosotros queremos esperar el sufrimiento para poder acercarnos a Dios? Si Dios es nuestro creador, si Él nos da todo, no caigamos como Belsasar, porque él se sintió superior y él pensó que tenía poder de hacer todo lo que quería hacer. Pero no es así. Así como vuelvo a repetir, si tú eres un ministro, si tú eres una persona que dirige un grupo en una congregación, líder o pastor o no sé, y si tú quieres tomar aquello que la gente consagra para Dios, no lo hagas, porque pueda suceder cosas terribles en tu vida, porque las consecuencias son más terribles, porque todo lo malo, lo que nosotros hagamos aquí, podemos pagar las consecuencias. Entonces, esto no va solamente para aquel que es un creyente, sino que esta palabra también aquí nos dice clarísimo que cuando uno toca lo que es consagrado para Dios, hay consecuencias. Dios se enoja y puede mandar un castigo sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando vemos aquí, antes de que leyéramos estos versículos, un poquito más antes en el contexto, dice pues que el rey Belsasar hizo un fiestón, pues hubo mucho vino y todo, pero usaron las copas que habían sido consagrados para el templo. Entonces él los usó y es cuando él vio en la pared apareció una mano escribiendo las palabras y él manda a llamar a todos sus brujos, a todos sus astrólogos y todo, manda a él llamar para que den interpretación esas letras que estaban escritas en la pared, porque de repente él vio una mano como una sombra escribiendo todo esto. Entonces él se turbó, dice, se turbó su corazón, tuvo miedo, porque no sé, que él vio algo, porque él sabía muy bien que había un Dios, pero él, en lugar de decirle a Dios, perdóname, o qué está pasando aquí, Dios mío, perdóname si estoy haciendo algo mal, perdóname. No, él llama sus astrólogos, sus brujos, manda a llamar y nadie le dio la interpretación hasta que Daniel llega y le da la interpretación de esas palabras escritas con una mano. Entonces, hoy te quiero decir que no te alejes de Dios. Si estás bendecido, dale gracias a Dios, porque por Él es lo que tienes. Tampoco no solamente vas a comprar a Dios, porque a Dios no le compramos los favores. No porque tienes todo y das un dinero y con eso arreglas el asunto. No se trata de eso, ¿no? Dios no es un niño que le damos dulcitos y con eso se conforma. Dios quiere nuestra obediencia. Dios quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Dios quiere que nosotros siempre le demos honra a Él. Porque muchas veces nosotros vamos detrás de las bendiciones y no las bendiciones detrás de nosotros. Por eso hay mucha consecuencia en nuestra vida. De repente nos damos cuenta que nos está yendo mal, o que no hay rendimiento, o que no hay abundancia en el negocio, en el trabajo, que el dinero no te rinde. ¿Por qué? Porque muchas veces nos matamos todo el día trabajando y todos los días, pero no nos damos cuenta que a veces estamos siendo esclavos. ¿Cómo? Si ustedes se acuerdan,
el pueblo de Israel cuando fue esclavizado por los egipcios. Cuando ellos dijeron que querían adorar a Dios y les pusieron más trabajo para que no adoraran a Dios en el desierto, para que no le hicieran fiesta a Dios en el desierto, le dieron más trabajo. Y eso lo puedes ver en el libro de Éxodo capítulo 5, creo yo, si no estoy tan mal, capítulo 5. Cuando ellos querían adorar a Dios, le ponían más trabajo. Y ahora, y ahora no pasa así, sino que nosotros voluntariamente queremos hacer de todas las cosas menos adorar a Dios. Y cuando vamos a congregarnos, queremos salir rapidito porque no queremos estar ahí. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ya no está en escuchar la palabra de Dios. Nuestro corazón está más afanado de las posiciones terrenales, de las posiciones o de las cosas materiales que un día se terminarán. Pero la palabra de Dios no se terminará. Esas son eternas. Aquí está, como un día apenas le dije a unos hermanos, aquí es donde nosotros tenemos que trabajar para ganarnos el boleto. Aquí es, aquí está para ganar el boleto, para irnos al cielo. Pero aquí la palabra del Señor. Y no te des por vencido. Si el enemigo te está atacando, te está poniendo pensamientos que no es necesario ir a una iglesia, que no es necesario congregarte con los hermanos en Cristo Jesús, no lo hagas, vénselo. No hagas esa obediencia al diablo más que a Dios, sino que ve tú buscar y darle gracias a Dios para que Él cuide de las bendiciones que tienes en tus manos, que Él ha depositado en tus manos, que Él lo cuide también. Él te da y Él te lo puede cuidar cuando tú le das gloria y honra a Él. Querido amigo, quizás para ti puede ser un poco aburrido estas palabras. Quizás para ti no te llega o no entras en este círculo. Pero ahora quizás no lo tienes. Pero mañana quizás Dios te va a bendecir en gran manera, o en el futuro de tus hijos, de tus nietos, por lo menos tienes algún consejo que darles a través de la palabra de Dios. Que nunca se olviden de Dios. Quizás tú digas, no, pues yo ya salí de esto, ya voy para afuera, ya estoy viejo, ya no puedo hacer nada. Pero recuerda que tienes hijos, tienes nietos, tienes amigos, tienes personas que quieres mucho y puedes darles un consejo cuando miras que ellos ya no quieren saber de Dios, ya no quieren adorar a Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que le están alejando. Entonces tú hazlo recordar que todo lo que tienen, que todo lo que han alcanzado es por el amor y la misericordia de Dios, no es por las habilidades, no es por tanta inteligencia o la influencia, no, porque al final de cuentas Dios da todo. Así es que estas palabras fueron para ti, estas palabras te pueden ayudar. Y si de verdad estas palabras te pueden ayudar, comparte este video. Quizás no soy de aquella persona donde soy muy conocido ni nada, pero Dios también usa a quien Él quiere usar. Quizás una persona simple y sencilla. Si te has dado cuenta en la Biblia, hay muchos hombres que Dios usó que no fueron hombres de alta sociedad, pescadores, pastores de ovejas, así, médicos, cobradores de impuestos, personas que a veces no tienen gran profesión, pero Dios los usó. Y tal vez porque quizás yo no soy muy conocido o no soy conocido, por mis amigos soy conocido, pero ya afuera no. Quizás por eso, no, pues este hermano, este amigo no sabe nada. Pero lo que yo te estoy diciendo son las palabras de Dios, no las palabras mías. No son mías, son las de Dios. Así es que busque de Dios. Y si Dios te está bendiciendo más, búscale más. Para que esas bendiciones sobreabunden
y tú puedas bendecir a otros. ¿Ok? Así es que te dejo con este pensamiento, te dejo con esta pequeña historia para que siempre estemos preparados, siempre estemos listos para poder saber administrar lo que Dios pone en nuestras manos. Que Dios te bendiga y que Dios te siga bendiciendo a ti, a tus hijos y a toda tu generación, la primera, segunda y tercera, cuarta generación. Que Dios los siga bendiciendo en gran manera, pero siempre busquemos de Dios. Hasta pronto.